Ha llegado un cable a nivel internacional que vincula a dominicanos a las bandas que están operando en Haití. Aparentemente, el dato viene de un interrogatorio que le hicieron a un pandillero de la República Dominicana, que parece que es el que ha revelado estos vínculos con las bandas haitianas con delincuentes criollos también. Bueno, yo diría es una situación que las autoridades dominicanas no han mostrado ninguna reacción, pero uno supone que no es extraño pensarlo. Ya de hecho lo habíamos comentado el día pasado aquí en el sentido de que esta situación en Haití implicaba necesariamente un peligro para la República Dominicana. Primero porque la delincuencia se busca, se une, ¿verdad? Colabora. Y advertíamos precisamente en estos días del peligro de posibles secuestros entre grupos haitianos y grupos dominicanos, a pesar de la presencia militar en la frontera, pero uno sabe que la frontera tiene demasiado espacio poroso, como le llaman, ¿verdad? Como para pasar paquetes y además hasta por la misma complicidad de que pudieran darse con algunos sectores ubicados en la frontera. Es decir, es una situación delicada a la que hay que estar atento. No se sabe si esta información se podrá confirmar, si las autoridades dominicanas podrán confirmarla para determinar si hay algún flujo de delincuentes eh, hacia Haití o de Haití hacia Yo no lo República dudo por la Dominicana. cercanía que hay. De hecho, el ex embajador Arcelín, el embajador haitiano de la República Dominicana, dijo en días pasados que los jefes de banda de Haití tenían a sus mujeres aquí y viviendo aquí y que venían aparentemente con cierta frecuencia, o que podían cruzar con cierta frecuencia la frontera dominico-haitiana. Eso dijo el ex embajador haitiano. Ahora este cable que le atribuye estas informaciones a un interrogatorio de un pandillero que está bajo custodia en Haití, pues pudiera estar dando A un pandillero dominicano. más datos a un pandillero dominicano, que es el que parece que ha revelado el supuesto vínculo ahí. Doña Laura, Buenos días, bienvenida. Buenos días, Laura. ¿Cómo Bueno, ¿Qué está? yo creo tal? que bien, ustedes. Yo creo Ujú. que eso es algo que no debe sorprender. Sí, por eso decía En el que lo sentido habíamos de que, comentado en días pasados aquí del riesgo, de ese riesgo, exacto, porque eh, yo creo que sería ingenuo pensar que no ocurriría. que todo pasa por la frontera menos las bandas. Exacto. Porque en una Sí, frontera sí, sí. que es totalmente penetrable desde todos los puntos de vista, desde la fragilidad del control en los mercados, Sí. hasta la apertura en otras zonas, hasta los simples alambres de púa que en el mejor de los casos están en algunos puntos, pretender que esa sea la barrera que detenga un fenómeno que tiene control total en Haití, la verdad es que Claro. no tendría ningún Habría sentido. que llegar a la conclusión que si algo busca la frontera es el ilícito, Es así, es así. de diferentes maneras. Y si lo logra cualquier ciudadano Claro. haitiano Sí. sin mayor dificultad, No, ¿cómo no lo y lograría porque además individuos que aquí, tienen acceso a de todo? claro, aquí se ha estado incrementando las actividades delincuenciales, el ¿Sí? raterismo, y yo decía, el secuestro puede ser una modalidad perfecta para muchos de esas bandas, porque eh, te secuestran aquí, te llevan para Haití y no hay cómo encontrar. Ujú. Corriendo el riesgo de que Correcto. sean los mismos dominicanos que los secuestren y se lo lleven para Haití. Sí, sí, por eso que te digo, sí, ese tipo de colaboración que se da en la banda es como, por ejemplo, una de las cosas que aquí tenemos que dar cuenta, por ejemplo, han habido dos actos recientes que te indica una práctica de sicariato en plenitud, ¿verdad? Que fue el acribillamiento que se hizo aquí en Santo Domingo Este, por la carretera Mella, fue, ¿verdad? La Ujú. jipeta esta que Ujú. caseros, los bandoleros acribillando, lo mataron dos y hirieron uno de los que iba adentro. Y el caso del abogado de Santiago, Basilio Guzmán, ayer lo sepultaron ahí en Moca. Eh, Parece que era de Moca, la familia era también de Moca, ¿verdad? Así es.
y lo sepultaron ahí ayer, que lo mataron justo recogiendo el periódico en su casa en la mañana, ¿verdad? Que por cierto, yo tengo un amigo que fue asesinado por sicariato en esa misma circunstancia, Sí. aquí en las praderas, y justo el que ejecutó el crimen, hubo que traerlo de Haití, se fue, donde se escabulló fue en Haití. Y gracias a su hermano, que es un oficial de la Fuerza Aérea Dominicana, él logró influir para que lo localizaran y lo trajeran. Creo que lo he dicho más de una ocasión, de la reacción de él cuando el oficial le preguntó, ¿por qué mataste a mi hermano? Él le dijo, no tenía ningún problema con tu hermano, no lo conocía, ese es mi trabajo, le dijo. Matar gente, ¿verdad? Es decir, que esos dos hechos aquí nos dicen que hay una actividad que está viva y que hay gente dispuesta a matar porque ese es su oficio, ¿verdad? Y hay que pensar también aquí que el auge del narcotráfico y todo ese tipo de negocios trae consigo esos agregados. Bueno, Sicariato, ajuste de cuenta. El caso de Basilio Guzmán es el más reciente, pero Claro, recordemos que hace sí. solo un par de semanas aquí hubo un hecho en el cual acribillaron varios individuos en un vehículo. Sí, a ese que me refiero, ahí el de Villamella, por ahí por la carretera de Exactamente, Villamella. ese mismo. Por lo tanto, es una práctica cada vez más común, Claro, lo cual debe llamar también a profunda preocupación por lo que tú dices, porque es una manifestación más del crimen organizado y de cómo se va, de cómo va permeando los distintos sectores en sentido general. Mira, ayer encontraron a dos hermanos que estaban desaparecidos, muertos ahí en el río Sama. Así es. Supuestamente salieron de que a bañarse y aparecieron muertos. Es decir, hay mucha actividad delincuencial aquí en el país como para pensar que perdido el control, como está en Haití, eso no se vincule. Una experiencia cercana que nosotros tenemos en la región es el caso de Centroamérica, por ejemplo, ¿verdad? Con las llamadas maras. Mara Salvatrucha. Por ejemplo, El Salvador, Honduras, Guatemala, es decir, ahí las maras se cruzan y están mezcladas por todas partes. Ahí lo salva, los costarricenses dicen que le agradecen a Nicaragua, a pesar de que se viven quejando de ello, de que lo mantiene blindado de las maras. Sí. Porque dicen que en Nicaragua se lo tragan la montaña. El régimen parece que ahí es duro